Tiempo atrás una joven hermosa compartía su vida con un bebé. Este domingo, 10 de mayo del año 2020, quiero felicitar a todas las madres de nuestra iglesia Rey de Reyes y a las madres que nos siguen por medio de esta plataforma. Muchas felicidades y que nuestro Señor Jesucristo las tenga con bien, las guarde, las proteja y las siga bendiciendo. Gracias a Dios por la vida de nuestras madres. Muy buenos días, amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos muy agradecidos con Dios por darnos la oportunidad nuevamente de estar a través de estos medios. El día de hoy queremos felicitar a todas nuestras mamás y mandarles un abrazo virtual y decirles que las extrañamos mucho y que no solamente hoy las recordamos, sino todo el tiempo agradecemos a nuestro Señor por la vida de cada una de ustedes. Dice Proverbios 31:29, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Y vamos a entonar el coro especial dirigido a todas las mamás que lleva por título Mamá. Sacrificaste solo por mí, mamá. Déjame abrazarte y llenarte de besos, tus cabellos blancos, besar tus mejillas, sanar las heridas que el tiempo dejó. Quiero que tu consejo sabio y grabarlo en mi corazón. El tiempo pasará y yo siempre agradeceré lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mí, mamá. Buenos días, hermanos, hermanas, gente que nos escucha a través de este medio. Damos gracias a Dios por tenernos ante su presencia en esta mañana. Damos gracias a Dios también porque nos ha tenido con bien durante toda esta semana, y a pesar de las circunstancias que nosotros vivimos, no hay que perder la fe ni la esperanza de que Él nos ayudará a salir adelante y de que todo esto pueda volver a la normalidad. Es por eso que en esta ocasión vamos a leer un versículo de la Biblia, el cual se encuentra en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 3, de los versículos 16 al 27. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 16 al 27. La palabra de Dios dice así: Sabiduría y prosperidad de Salomón.
En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras, y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: «Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana, y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz». Entonces la otra mujer dijo: «No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto». Y la otra volvió a decir: «No, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive». Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: «Esta dice: mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto». Y la otra dice: «No, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive». Y dijo el rey: «Traedme una espada». Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: «Partid por remedio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra». Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: «Ah, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis». Mas la otra dijo: «Ni a mí ni a ti, partidlo». Entonces el rey respondió y dijo: «Dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre». Amén. Muy buenos días, hermanos y amigos que nos acompañan en este culto, y a la Iglesia Rey de Reyes. Muy buenos días. Hoy es un día especial, es domingo 10 de mayo. Como cada primer día de la semana, la Iglesia Cristiana Evangélica se reúne, se congrega para conmemorar, para celebrar la resurrección de Jesucristo. Nosotros como iglesia nos reunimos cada primer día de la semana para recordar la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte, sobre el pecado, y nos da la victoria y nos da la promesa de la resurrección. Por eso nosotros cada primer día de la semana nos congregamos para honrar su nombre. Pero también este día es 10 de mayo y el mundo, la sociedad, celebra a las madres. Hace muchos años a alguien se le ocurrió establecer el 10 de mayo como un día para recordar, para festejar, para celebrar a las madres. Está bien, me parece bien. Pero en la Biblia, hermanos, en la Biblia nos dice, y Pablo nos recuerda en Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3, dice el apóstol: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La Biblia, hermanos, nos manda a que honremos a nuestros progenitores, no solamente en un día especial, sino siempre, porque dice el apóstol Pablo, es el primer mandamiento con promesa. Así que, hermanos, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, nosotros debemos honrar a nuestros progenitores, a nuestros padres, a nuestras madres, todos los días. Pero en esta mañana quiero que meditemos sobre algo para recordar a nuestras madres, para hacer énfasis en este día que el mundo, que la sociedad celebra o festeja a las madres. Quiero que vayamos a la carta de Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2. Tito, capítulo 2.
Vamos a leer los versículos 1 al 5. Dice así, Tito, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Voy a dar lectura a este pasaje que dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito era un colaborador cercano del apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo tenía como hijo, dice capítulo 1, versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Pablo tenía la plena confianza en Tito porque lo tenía como su hijo, su discípulo en la fe. Y le había encargado que fuera pastor de la iglesia de Creta. Dice en el versículo 5 del capítulo 1, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El trabajo de Tito en esa isla de Creta era corregir las deficiencias de la iglesia. Creta es una isla que todavía lleva el mismo nombre y está en el centro del mar Mediterráneo, entre Asia y Europa. En los tiempos de Pablo, las rutas marítimas, los barcos tenían que pasar por Creta. Era una de las rutas de Oriente a Occidente, o sea, del Medio Oriente a Europa. Era una isla con una sociedad muy liberal, con mucha promiscuidad. La sociedad de los cretenses era muy complaciente. Un famoso profeta de ellos dice en el capítulo 1, versículo 11, uno de ellos, su propio profeta, dijo de los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Un calificativo un poco fuerte para una sociedad. No era mentira, estaban diciendo la verdad, porque dice en el versículo 13, el testimonio es verdadero. Por tanto, le dice Pablo a Tito, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. La iglesia a la que Pablo envió a pastorear a Tito estaba ubicado en ese lugar, en Creta, y los integrantes de la iglesia de Creta luchaban por dejar esa conducta, y Pablo les escribe para esforzarlos. Pablo había enviado a Tito a ese lugar para corregir muchas deficiencias, según vemos en el versículo 5 del capítulo 1, para que corrigieses lo deficiente que había en esa congregación. Hermanos, ¿hay deficiencias en una iglesia? Yo creo que en los tiempos del apóstol Pablo había deficiencias. Por eso envía a Tito a corregir lo que estaba mal en la iglesia. Las costumbres del mundo de ese tiempo estaban influyendo en el cuerpo de Cristo. Y su conducta, la conducta de la iglesia, no correspondía al santo evangelio, sino a la cultura de la sociedad de los cretenses. Y parecía que los cristianos de Creta estaban muy contentos, estaban muy a gustos con esa situación. Para ellos era común vivir lo que vivía la sociedad de Creta, lo vivían algunos cristianos de la iglesia. El mundo de ese tiempo influía en la iglesia. En vez de la iglesia influir en la sociedad de Creta, todas las costumbres que decía aquí, dice el apóstol Pablo, mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos,
parece que estaba introduciéndose esos vicios a la iglesia, y la iglesia se sentía bien. Una de las cosas que tenía que corregir el joven Tito era el rol de las mujeres dentro del hogar. El hogar es la formadora o la deformadora de los individuos. El hogar, en el tiempo cuando Pablo envió a Tito a Creta para corregir algunas deficiencias, el hogar es la fuente de ciudadanos responsables o irresponsables, porque la sociedad cretense eran insensibles de ayudar a los demás y con mucho egoísmo, viviendo solo para sí mismos. Pablo le dice a Tito en el capítulo 2 que estamos leyendo, en el versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Pablo le dice a Tito que las ancianas deben enseñar a las esposas jóvenes a que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí a mí lo que me resalta aquí en este texto dice, cuidadosas de su casa. No se refiere a aquellas labores que tienen que ver con el hogar, de que la vivienda esté limpia, de que esté acomodada, de que esté en orden, de que no haya suciedad. Lo que implica esta palabra cuidadosas de su casa, el concepto es el cuidado que se debe tener en el hogar, con los hijos, con el esposo. Y es que el papel de las mujeres dentro de la casa es de suma importancia a la hora de ayudar a los hijos para hacer de ellos personas responsables de sus actos. La influencia de las madres sobre sus hijos es inmensamente grande. Una madre equilibrada generalmente produce hijos equilibrados, o cuando menos con menos desequilibrios emocionales. Era el hogar, no la escuela, no el Estado, ni tampoco la iglesia, los que debían de tratar los problemas que tenía la sociedad de Creta, que eran las mentiras, las malas bestias, glotones, ociosos, según el capítulo 1, versículo 12. La madre tiene mucho que ver en estos males que ya existían hace más de 2000 años y siguen existiendo en nuestros tiempos. Esta carta que el apóstol Pablo escribe, se lo escribe en un contexto de la sociedad que vivía en Creta, y se la escribe a Tito. Y si vemos en el contexto de la carta no está dirigida a nosotros, está dirigida a Tito, para que Tito corrigiese algunas deficiencias que había en la iglesia de Creta, porque la iglesia de Creta se estaba dejando llevar por las corrientes de la sociedad de los cretenses, que eran mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Vivir una vida de egoísmo y desperdiciar el tiempo se atiende en el hogar y las atiende la madre. Y no es que el padre nada tenga que ver en la formación de sus hijos, pero muchas veces se desentienden de sus obligaciones por cualquier circunstancia. Y más en nuestra sociedad, donde algunos padres no son conversos en las familias de las iglesias. Se desentienden de sus obligaciones en la formación de los hijos, por su trabajo, porque aquí en nuestra sociedad inmigran a otros lugares para una mejor vida para sus hijos. Entonces, es la madre la que debe estar atenta a la formación de sus hijos. El hogar es el resultado, fíjense bien, hermanos y amigos que me escuchan, el hogar siempre casi es la fortaleza de la madre y de su mano fuerte con sus hijos. Casi en todas las sociedades, la madre es con su mano fuerte, con su disciplina, la formadora de una sociedad futura.
Pero cuando una madre es fuerte en su disciplina, en la formación para con sus hijos, nace de su amor incondicional por ellos. Pablo recomienda a su discípulo en el 2:1, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Quiere decir que Tito iba a corregir esas deficiencias, pero con la sana doctrina, con amor, con la palabra de Dios, con la Escritura. Que hable de acuerdo a la sana doctrina. Pero también el apóstol Pablo le dice a Tito en el capítulo 1, versículo 13: repréndelos duramente, no tengas miedo. Así como Pablo envía a Timoteo, su otro discípulo e hijo, a predicar el evangelio y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. También a Tito le está diciendo: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Una tarea que tenía Tito de corregir algunas deficiencias en la iglesia de Creta no era fácil. Tito tenía que echar mano de la palabra de Dios, de la sana doctrina, pero no iba a ser flexible, iba a ser duro en corregir. Dice: repréndelos duramente. Qué tarea tan importante tenía Tito, y más cuando le dice a las ancianas. Cuando se refiere a las ancianas, no, yo me imagino que no se refiere tanto a unas mujeres ya abuelitas, sino que a unas madres que ya tuvieron la experiencia de ser madre, que ya tuvieron esa bendición, ese privilegio y responsabilidad de ser madre, y que habían formado hijos. Lo que ellas debían hacer, esas madres, era, no, dice el apóstol Pablo, a las ancianas asimismo que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, maestras del bien, no dadas al vino, que enseñen a las mujeres jóvenes. No está diciendo que sean de influencia en los nietos, en los hijos de las madres jóvenes. En otras palabras, que no influyan en la formación de los hijos de las mujeres jóvenes. Dice que enseñen. Está hablando de una generación anterior, de unas madres que ya tuvieron esa experiencia en la formación de los hijos, que enseñen a las jóvenes para que esas mujeres jóvenes sean amorosas con sus esposos y con sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, con el propósito de que no se hable mal de la palabra de Dios, que no se esté divulgando una mala imagen de la palabra de Dios. Como decir: mira, los cristianos de Creta son lo mismo que la sociedad cretense. No, que marque una diferencia. Por eso dice: para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Por eso, qué tarea tan importante tenía Tito de instruir a las madres más grandes y en las madres más jóvenes, que tuvieran el cuidado de sus casas, en el sentido no de la limpieza de la vivienda, no del orden de la vivienda, sino del cuidado de sus hijos, porque en el hogar es donde se forman los ciudadanos de la próxima generación. En este tiempo que necesitamos más madres en nuestras iglesias, que sean maestras en los hogares. Y miren, en este tiempo de pandemia en que los niños no tienen clase, las madres están siendo maestras de sus hijos. Qué tarea tan importante. Gracias a Dios por esta pandemia, porque muchos hijos están formándose en los hogares por medio de las madres. Y las madres deben tener toda la paciencia para poder educar, corregir en sana doctrina a sus hijos, que van a ser los ciudadanos
de la próxima generación y los miembros de la siguiente generación de nuestras iglesias. Por eso, gracias a Dios por este tiempo, porque permite a algunas madres estar en sus hogares enseñando a sus hijos. Todo viene con un propósito. Y gracias a Dios porque ahora las madres están en sus casas con sus hijos haciendo tarea, pero no con la influencia de la sociedad, del mundo, sino con la influencia del hogar. Por eso mi admiración y mis respetos y mis felicitaciones a las madres que son doctoras, enfermeras, psicólogas, maestras, en la formación de sus hijos. Y es lo que el apóstol Pablo recomienda a Tito, que corrigiese algunas deficiencias, y parece que esta deficiencia de las mujeres de la iglesia de Creta es una de las que Tito estaba corrigiendo y que Pablo le estaba aconsejando. Por eso, hermanos, y en especialmente las hermanas que me escuchan en esta mañana y que son madres, que Dios les bendiga y que Dios les dé la sabiduría. Y como dice Pablo a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hermanas que están en sus hogares atendiendo a sus hijos, desde cuna hasta los universitarios, que están en casa, que Dios les dé sabiduría y que Dios les bendiga en esta tarea de la formación de los hijos. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo a Tito, que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de su casa, que sean buenas, que sean sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí implica muchas cosas, hermanos, y aquí nos falta tiempo para comentar, para platicar de otros asuntos que habla el apóstol Pablo a Tito. Pero vaya nuevamente mis felicitaciones a las madres, que son las formadoras de una sociedad para la próxima generación. Que Dios les bendiga. Quiero hacer una oración para terminar esta breve meditación. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en este día, Señor. Y te damos las gracias porque tú nos has cuidado y nos has bendecido hasta el día de hoy, en medio de estas circunstancias que vivimos en el mundo, en México y en Oaxaca. Pero en especial, Dios, te doy gracias por las madres de nuestra iglesia, por todas las mamás de nuestra iglesia, por las que ya tuvieron el privilegio de criar a sus hijos, de educar a sus hijos, y por las que están en este momento formando a una nueva generación, a los niños, a los adolescentes. Padre Celestial, yo te ruego que bendigas en gran manera a nuestras madres, y en especial, Señor, a nuestras madres de nuestra iglesia. Bendícelos, Señor, bendícelas, Padre Celestial. Déles la sabiduría y la sana doctrina, pero también que corrijan duramente, para que en la próxima generación tengamos una nueva sociedad, que no sean ociosos, mentirosos, glotones y que estén en la vagancia. Señor, te ponemos en tus manos la vida de nuestra iglesia, a nuestras madres, a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús.
Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y en especial un saludo y un abrazo a todas nuestras madres. Que Dios les bendiga. ¿Cuántos de nosotros no se acuerda cuando mamá nos cuidaba? Cuando estábamos enfermos, yo creo que era difícil, ¿no? Porque se tenían que desvelar y estar al pendiente de cada uno de nosotros. O cuando mentíamos, ellas nos sacaban la verdad, no sé cómo, pero con ver un gesto de nuestro rostro, ellas sabían si estábamos mintiendo o no. El siguiente coro también lleva por título Mamá y va dedicado para todas nuestras mamás que nos están viendo en este día. Aún recuerdo cuando estaba entre tus brazos, me enseñaste a caminar al fin. Me recuerdo recibiendo algún regaño, todo esto me recuerda tanto a ti. Si mentía o no lo hacía, lo sabía. Divertido era esconderme tras de ti, hacer muchas travesuras eludidas. Todo esto me recuerda tanto a ti. Mamá, palabra que nunca se irá, mujer con bandera y fusil, dispuesta a dar la vida por mí. Mamá, promete que nunca te irás, no puedo quedarme sin ti, pues soy un pedacito de ti. Si mentía o no lo hacía, lo sabías. Divertido era esconderme tras de ti, hacer muchas travesuras eludidas. Todo esto me recuerda tanto a ti. Mamá, palabra que nunca se irá, mujer con bandera y fusil, dispuesta a dar la vida por mí. Mamá, promete que nunca te irás, no puedo quedarme sin ti, pues soy un pedacito de ti. Mamá, mamá. Hola hermanas, felicidades a todas las mamás hoy en su día. Estoy agradecida con Dios porque ha cuidado bien a mi mamá, la ha tenido bien, no le ha pasado nada. Que le pase bien con sus familias y sus hijos. Hola a todas las hermanas, hoy agradezco a Dios porque ha permitido a cada uno de ustedes este día en especial y espero que les pase con bien con sus familiares. Y le agradezco en especial por mi mamá, ya que está con bien, la ha cuidado día con día de su trabajo y no le pasó nada en su salud, por lo que siempre nos ha cuidado y protegido día con día. Entonces, por eso estoy muy agradecida con Dios. Y felicidades a todas las hermanas por su gran día y que la pasen bien.